Seguimos en Buenos Días Madrid y abrimos ya nuestra mesa de tertulia. Esta mañana nos acompaña Encarna Samitier, Graciano Palomo, Pilar Velasco y Guillermo Ortiz. Muy buenos días a los cuatro. Bueno, vamos a comentar el tremendo susto. Más que susto, parece que está fuera de peligro. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, está muy grave tras haber sido tiroteado. En realidad yo creo que todo esto, no sé si está bien de la cabeza o no, no lo sé. Pero también se crea un caldo de cultivo respecto a la bondad o a la perversión de algunos dirigentes políticos que, si no estás en tus cabales, pues te puede llevar a este tipo de cosas. Sí, leía esta mañana un dato que en 16 de los 27 países europeos en los últimos años habían aumentado los incidentes violentos vinculados a la política. Pero es verdad que la palabra magnicidio hacía muchísimos años que no lo vivíamos en Europa. De hecho, la reacción de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha sido rotunda. La reacción en Eslovaquia, en todos los países de la Unión, ha sido de absoluta condena sin ningún matiz, porque la polarización política y que la hay en Eslovaquia, como la hay en otros países europeos, es inimaginable que derive en la extrema violencia. Leía los testimonios de los asistentes que estaban con el primer ministro, que querían saludarle después de un acto de partido, que pensaban que eran unos petardos, algo de broma, porque ¿quién se va a imaginar, ¿no?, que el sonido era de 4 o 5 disparos que recibió en el cuerpo y que menos mal que la intervención parece que le ha salvado la vida, ¿no? Y un dirigente de la Unión Europea, que es algo que efectivamente nos conmociona completamente, porque hay que retraerse para que esto pasara en Europa a Olof Palme, al asesinato de Palme, cuando salía del cine en los años 80, claro. Cuando en ese momento se cae el mito de que los países escandinavos, en los países nórdicos, un político podía pasear por la calle e ir al cine con su mujer, como fue el caso de Palme. Pues nos ha ahorrado un pequeño sustito, por lo menos en niveles geopolíticos. Sí, pero Zelensky sale corriendo. Zelensky inmediatamente, Biden también. Claro, efectivamente, ya 3 semanas de las elecciones europeas, que es la cita más importante de Europa, que define el Parlamento Europeo y la política europea de aquí a los próximos 5 años. Por eso lo que comentaba Guillermo, ayer la conmoción pasaba por ahí también, ¿no? Y Eslovaquia, un país que tiene una agenda que está chocando con los derechos de Europa. Le ha pasado como a la agenda de Polonia. Pero claro, una cosa es las dificultades políticas para integrar a países como Eslovaquia o Polonia 100% en la Unión Europea, y otra cosa es la violencia y esa escalada que afecta a todos los países, ¿no? Digamos que, en fin, nosotros, como España tiene una larga historia de magnicidios, de primeros ministros, desde Prin hasta el último del almirante, ¿no? El almirante Carrero, quiero decir. Pero, claro, si tú coges como argumento que es que no te gusta su política, pues es que entonces mal vamos, porque efectivamente Mazowiecki y los hermanos en Polonia pues llevaban tiempo gobernando. Es curioso cómo toda esa polarización Pone que debería tener una autonomía suficiente como para poder, discrepar de determinadas decisiones, sin que esto fuera merecedor es interesante de... porque él sí está siguiendo el programa, o mejor dicho, el compromiso electoral con que se presentaban a las elecciones. Sí, pero que ni siquiera se presentó él en las elecciones. Que es una designación, efectivamente, es una designación, bien visto, que es una designación autonómica, por lo tanto ocupa su cargo de senador. Yo coincido en que esto es muy arcaico, lo de la disciplina de voto, y que es verdad que en un contexto de multipartido, con una gobernabilidad para todos compleja, ya lo que faltaba es que encima los grupos votaran cada uno como les diera a entender. Pero de ahí a que no pueda haber excepciones o de conciencia o políticas, porque los procedimientos sancionadores son automáticos para todos los partidos. En los diputados, el caso del no es no, con Mariano Rajoy. Todos los que votaron en contra, Margarita Robles incluida, Meritxell Batet, tuvieron sus 600 euros de sanción a las 48 horas. Cayetana Álvarez de Toledo, con Pablo Casado, creo que estaba ya Pablo Casado, aprobaron el Tribunal Constitucional, el acuerdo del Tribunal Constitucional. Cayetana Álvarez de Toledo estaba en contra de ese acuerdo y los 600 euros le llegaron automáticamente. Por eso digo que es verdad que el Partido Socialista, si no hubiera activado este procedimiento sancionador, te quitas la noticia del medio porque no va a alterar la votación, pero es que es automático y no puede haber excepciones, porque es así. Usted vota en contra, PP, PSOE o cualquier partido, pase por K.
baja, son 600 euros. Presenta alegaciones y se resuelven. Y que ¿Por cuando pronto pago son 300 o no? No tienen pronto pago. No hay pronto pago. Que no Más se allá de suelen los aceptar 600, las que yo alegaciones. entiendo que con los sueldos que tienen no tienen demasiado problema para pagar los 600 euros y sobre todo si lo que hay al otro lado para compensar esos 600 euros es la conciencia de uno. Yo desde luego preferiría pagar 600 y mucho más con tal de, de no tener que hacer algo contra mi propia conciencia. Yo lo que sostengo es que... Celia Villalobos sigue presumiendo de ese voto de conciencia contra la ley del aborto de allá por los 2000 y pico. Bueno, aparte que esas multas van y luego se hacen cenas y comidas en los grupos parlamentarios, es decir, hay un bote para que nos entienda la gente y después se reúnen ahí en una cosa argentina. Los dos grandes partidos se reúnen ahí. Pero yo a lo que quería ir, en el fondo de este lío de... Es ejemplarizante, un gesto ejemplarizante, pero que hubiera sido mucho más serio, profundo. Él está buscando su minuto de gloria. Y hace bien, y hace bien. Estando en el poder. ¿Lo hubiera hecho estando en el poder en Aragón? No, porque ha tenido ocasión antes con los indultos y tal. Pero todo esto nos lleva a una reflexión después de medio siglo de restauración democrática, que es la clase política que tenemos. Tú lo que no puedes hacer, desde mi punto de vista, Sí, en los gobiernos que hemos tenido con anterioridad, porque nadie cuestionó. Hablábamos de este, es muy acusado. Que yo creo que, a ver, un partido como el Partido Socialista, que es muy federal, con mucho debate interno, que es pionero en las primarias, claro que esto tiene un debate, que lo comparto absolutamente, pero el presidencialismo opera así siempre. Recordar quién cuestionó a Aznar cuando señaló con el dedo a Rato y al propio Rajoy como sucesores. Absolutamente nadie se le ocurrió decir, oiga, debatimos si son los candidatos adecuados. No, era el dedo de Aznar. No suele haber corrientes políticas cuando están en el poder, porque yo no recuerdo corrientes. Pero no presumían y el caso término de Leguina es un caso que ocurriría en todos los partidos. Si el Partido Popular tiene uno de sus dirigentes históricos en un mitin del PSOE pidiendo el voto para el PSOE, es completamente comprensible que eso se solucione con la salida del partido. A mí lo que me sorprendió es que Leguina, con todo el derecho a cambiar de formación política, no hubiera ido al Partido Popular mucho antes. Mira, es que, en fin, no se pueden mezclar cosas. El Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, 4 mayorías absolutas, con vitola histórica, como se ha demostrado con sus hechos, es decir... 4 absolutas son muchas, ¿no? No, 3. Estuvo 14 años de poder... 2 y medio. Poder continuada. Bueno, 2 y media, 14 años. Es decir, el periodo más largo. Solo Felipe González estuvo en el poder más que Aznar y Rajoy juntos. ¿Sí? Más. Bien, a lo que iba. Felipe González, muy joven, no te acordarás, no sé. Felipe González reunía al Comité Federal y sudaba tinta para sacar la tal. Había una oposición. Había broncas. Pero brutal, incluidos sus ministros, y no pasaba nada. No se puede, es decir, si comparas aquella época con el sanchismo, es que palidece. O con el aznarismo, si es que es un síntoma de los tiempos. Porque en los 90 también la discusión en la derecha, entre Fraga y diferentes corrientes del Partido Popular, cuando pasa de Alianza Popular al Partido Popular, las discusiones, las famosas tutelas. He escrito 600 cuando hablamos Vamos a una sociedad muchísimo más jerarquizada en el entendimiento del poder, y les pasa a todos los partidos. Mira lo que le ha ocurrido a los nuevos partidos. A Podemos y Ciudadanos los vamos a dar por desaparecido uno, prácticamente desaparecido el otro. Que han tenido un cesarismo que ha hecho... Con Albert Rivera primero y Pablo Iglesias. Que los partidos desaparezcan en menos de 10 años. Sí, pero muy breve, el Partido Popular no venía de esa tradición. El Partido Popular, por la propia conformación del partido, no venía de una tradición de debate. El Partido Popular, el Partido Socialista sí. De hecho, el Partido Popular es ese partido en el que Aznar señala con el dedo inicio de finales de los 90, principio de 2000. Luego es verdad que se tiene que hacer a las primarias. Y esto es muy importante. Hay una simbiosis, una casi mimética entre el partido y el gobierno. Y esto
no había ocurrido nunca, y te lo puedo decir, la figura histórica de Felipe González, que lo tenía... Pero si le pasó en los últimos años de Zapatero, Graciano, ¿cuánto se criticó que cuando hizo los grandes recortes sociales, los mayores de la historia de España, Zapatero hizo recortes en el año 2000, en el año 2010, creo que fue, y el partido estaba tan metido en el propio gobierno que ni siquiera hubo crítica. Es que al final eso les pasa a los partidos y a los gobiernos, que hay una mímesis que evita la crítica. Pero fíjate que, por ejemplo, la figura de Rosa Díez, que pasó de ser candidata, o sea, la candidata de las elecciones europeas del PSOE a las europeas, a directamente tener que abandonar el PSOE. Y esto no fue con Pedro Sánchez. Esto fue con José Luis Rodríguez Zapatero. Y efectivamente, en el momento en que para muchos analistas, Pedro Sánchez es la continuidad de Zapatero. Era absoluto, pues entonces ya se fue del PSOE y fundó UPyD. No recuerdo ahora si se fue ella o si se fue minutos antes de que la echaran, o si la echaron y directamente fundó UPyD. Pero yo me acuerdo de oír a Rosa Díez en el acto de fundación de Ciudadanos Madrid, que fue en 2005-2006, 2005 más bien, yo creo. No, 2006 tuvo que ser. Y ahí lo hacía bueno, no ya como diputada, pero bueno, como miembro del Partido Socialista. Una golondrina, Guillermo, no hace primavera. Una golondrina no hace primavera. No, es que fueron muchos. El Partido Socialista Vasco tiraron por delante. Me interesa mucho la intervención de Pilar. ¿Te puedo poner ejemplos de Aznar o de Rajoy? Diciendo que en la época de Zapatero, cuando hizo recortes, pues hay un vídeo que está funcionando precisamente, creo que pues ayer, que dice Zapatero: el que diga, ¿cómo se pone? El que diga que yo he hecho recortes miente como un bellaco. Entonces, es que llegó a Europa y mandó parar. Miente como un bellaco ahí, o sea que se puede recuperar. Entonces, bueno, si queréis continuamos. Vamos a continuar, que hay más asuntos, porque claro, cómo está la cosa en Cataluña, qué es lo que va a pasar, quién va a gobernar finalmente. Bueno, la novedad es que Oriol Junqueras ha anunciado que va a dejar la presidencia de Esquerra Republicana de Cataluña de forma temporal, hasta después de las elecciones europeas, que se va a tomar un tiempo también para reflexionar. Así es lo que lo ha anunciado. Dice que abre un periodo de reflexión antes de tomar una decisión definitiva, por lo que no se descarta que vuelva a liderar Esquerra de cara al Congreso que dicha formación celebre en el mes de noviembre. Y este anuncio de Junqueras llega justo cuando los partidos en Cataluña pues están diseñando sus estrategias, están tomando posiciones, negociando, y para decidir quién va a presidir la Generalitat. Para el Partido Socialista todos los pactos deben pasar porque Salvador Illa sea presidente. Esquerra Republicana de Cataluña va a ser clave por su decisión, qué es lo que va a hacer finalmente, apoyar o no apoyar a Salvador Illa. Y Puigdemont, por su parte, se va a reunir con los suyos hoy jueves en Perpiñán, con la intención muy clara y muy firme de ser investido. Por su parte, el Partido Socialista ni confirma ni desmiente si el sábado tiene pensado reunirse con Puigdemont fuera de España. Y para el Partido Popular, bueno, pues no hay que fiarse de lo que diga Pedro Sánchez. Dani Mateos, buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días, Madrid. Sí, Salvador Illa continúa buscando apoyos y negociando para la formación de un posible gobierno en Cataluña, con la vista puesta sobre todo en Esquerra. El líder del PSC ha escrito una carta a la militancia donde aboga por pasar página, por abrir un nuevo tiempo, una nueva etapa sin bandos y sin bloques, dice, tendiendo así la mano a la posibilidad de un gobierno tripartito junto a Esquerra y Común Sumar, que insiste también en que se dan los números para ese gobierno progresista. En Moncloa, en cualquier caso, dan por hecho que Illa va a ser el nuevo presidente de la Generalitat. De hecho, Pedro Sánchez tiene previsto viajar este sábado a Barcelona para celebrar la victoria de su candidato y presionar a Esquerra para que dé su brazo a torcer y facilite la investidura de Illa, aunque Puigdemont no se lo va a poner nada fácil porque insiste en que también se va a presentar a esa investidura. Defiende la legitimidad de esa decisión, poniendo como ejemplo el del propio Sánchez, que dice no ganó las elecciones pero ha acabado gobernando. Hoy se reúne con sus diputados electos y con la cúpula de su partido en Perpiñán, en Francia, para diseñar la hoja de ruta, la estrategia de negociaciones y decidir si finalmente van a insistir en presionar
al gobierno central, sobre todo desde Madrid, para que sacrifique a Illa y acabe entregándole la Generalitat. De momento, la pelota parece estar en el tejado de Esquerra, que se enfrenta a los dos frentes que tiene abiertos. Por un lado, el del liderazgo, que lo decidirá en un congreso en el mes de noviembre, y mucho más a corto plazo tiene que decidir qué va a hacer para la gobernabilidad de Cataluña, si apoya a Illa o a Puigdemont, mientras van surgiendo diferentes voces y opiniones en el seno del partido, entre ellas la de Joan Tardá, que fue portavoz de la formación en el Congreso, que aboga por no bloquear a Illa. Dice que el PSC y Esquerra se necesitan, que tienen que colaborar, y aboga en definitiva por no repetir las elecciones, porque dice que eso sería desangrar al partido, terminar de cortarse las venas, mientras que hay otras voces dentro del partido que piden que directamente Esquerra pase a la oposición. Y desde la oposición, desde el Partido Popular, dicen que Illa y Sánchez mantienen vivo el proceso y que lo hacen a través de esos acuerdos que siguen manteniendo aquí en Madrid con Esquerra y con Junts. El PSC abre ronda de conversaciones. Hemos hecho algunas llamadas para poder empezar esas primeras reuniones. Esquerra ha reunido a su ejecutiva para decidir los pasos a dar. Joan Tardá pedía facilitar la investidura de Illa. No sé si la fórmula ha de ser una o una altra, però jo crec, efectivament, que Esquerra Republicana no hauria de bloquejar. La estrategia de Junts se definirá. Puigdemont ha convocado en Perpiñán a su grupo parlamentario. Y el sábado, según el diario La Razón, se reunirán con el Partido Socialista. Un encuentro que el PSOE ni confirma ni desmiente y en el que trataría de calibrar las intenciones de Puigdemont. Ya conocen cómo trabajamos, discreción en las conversaciones y publicidad cuando haya acuerdos. Solo hay una opción, insisten los socialistas, y es Salvador Illa. Va a ser capaz de llevar a Cataluña y con él a España a lo mejor. En una carta a la militancia, el propio Illa ve su victoria como el primer paso para una Cataluña. Los partidos en el mes de noviembre. Y este anuncio de asuntos porque que directamente discretas, la condición electoral. Mejor, ¿a quién le vendría a pedir? No, la figura. ¿Qué demonios? Existe Convergencia, esa que pasa por muchos. Sí. Sí, ¿no? Que es. Y popular. El unir a los que tiene Vox, es decir, es muy complejo esto, no es. Eso es suma independencia. Bien, hemos aniquilado el proceso paz y amor, no. A Flor pues se lo ha comido todo, pero ir a otras elecciones. Pero ahora en Esquerra se abre también otro melón enorme y hay un debate interno grande sobre hacia dónde dirigir sus pasos a partir de ahora. Y eso es fundamental ahora mismo para la gobernabilidad en Cataluña, para que sea Illa o no presidente. Totalmente, y que responde a lo que pasó ayer. A ver, el resultado es complejo, pero podía haber sido mucho más complejo para Esquerra. Decíamos antes de las elecciones que sería la llave entre una suma independentista o elegir un gobierno progresista con Esquerra Republicana. No, solo tiene una opción: o bloquea y hay repetición electoral, o apoya a Illa desde dentro o desde fuera, como se negocie. Y Esquerra Republicana ha apartado, Aragonés se ha sacrificado, cosa que me parece muy loable porque el resultado no podía ser peor. Lo que tienen pendiente Junts y Esquerra Republicana es apartar a Puigdemont y a Junqueras, que les den una salida, porque está bloqueando primero la transformación, la recomposición de los partidos y el paso que tienen que dar al nuevo ciclo catalán. Junqueras lo que dijo ayer es, dejo la presidencia para
buscar el apoyo de la militancia y volver a la primera línea de Esquerra Republicana, porque esa es su intención. Tanto es su intención que ayer en la reunión defendió poner el Congreso para julio, es decir, para ya ser el líder de Esquerra Republicana. Y puede ser muy válido dentro del partido como gran héroe del procés, quien ha pasado 4 años en la cárcel, pero va a haber tensiones en Esquerra Republicana, porque ya escuchamos ayer a Tardá también decir, oiga, los números son claros, gobierno y hacia adelante. Quedan muchas semanas las negociaciones. Yo creo que nos vamos a enterar más de lo que quisiéramos. Tiene pinta de que no va a haber resultado, no va a haber repetición electoral, pero Esquerra y Junts tienen que hacerse mirar lo que les perjudica seguir teniendo a Junqueras y a Puigdemont al frente de sus formaciones políticas cuando han perdido la mayoría y tiene que recomponerse de cara al futuro con un gobierno y hacia adelante. Quedan muchas semanas las negociaciones. Yo creo que nos vamos a enterar más de lo que quisiéramos. Tiene pinta de que no va a haber resultado, no va a haber repetición electoral, pero Esquerra y Junts tienen que hacerse mirar lo que les perjudica seguir teniendo a Junqueras y a Puigdemont al frente de sus formaciones políticas cuando han perdido la mayoría y tiene que recomponerse de cara al futuro con una opción además que es illa o illa. Es que yo creo que aunque hubiera repetición electoral no va a cambiar el ciclo de gobierno en Cataluña. Yo que tengo que puntualizar lo que ha dicho Guillermo, que estamos nada más terminar las elecciones, ya estamos hablando de posible repetición. Estábamos hablando de posible repetición antes de las elecciones. Sí. Porque efectivamente es porque las encuestas daban más o menos. O sea, es una cosa... De hecho, ahora yo creo que ahora vemos menos repetición. Antes de las elecciones lo veíamos más claro incluso. Lo que pasa es que no se esperaba un resultado del PSC tan robusto. Oye, mira, yo es que quiero volver a lo mollar, que diría mi primo. Vamos a ver. Cataluña nos ha condicionado a la gente de mi generación, a varias generaciones, de una manera muy injusta. Es decir, ellos tienen su muy justa. Es decir, aquí está, lo creen, es que no son superiores. Y por lo tanto, hombre, ya va siendo hora de decir, cada uno en su sitio, ¿no? Que es que hay un hartazgo extraordinario del tema catalán. Y mismo aquí, en esta tertulia que se hace mal. El resultado es parte de esa Graciano. No, la subida de la derecha, la subida del PP, la subida del PSC, la subida del constitucionalismo. Terminar, por favor, sí, te está dando la razón. 50 años de incomparecencia del Estado en Cataluña, 50 años de incomparecencia, ganando por goleada porque no se presentaba el Estado, y no existe cuando ves ahí y tal y cual, ha dado lo que se ha visto, casi un 30%. Es decir, si hubiera ido una lista conjunta de constitucionalistas, en el que no meto al PSC, hubiera sacado más votos y más escaños que Esquerra Republicana. Pero claro, hablar de progresistas, gobierno progresista, con unos independentistas, es que es de broma. Es que es de broma, no existe una teoría política de Mas, de Weber, de nadie. Es decir, arriba parias de la tierra, no dice arriba los territorios. Eso, digamos, por un lado. Y luego hay una ultraderecha, es decir, estabais hablando de la ultraderecha. La ultraderecha es Junts. Xenófobos, identitarios, racistas, trincadores, etcétera, etcétera. La dificultad tendría de la estabilidad, pero bueno, para eso él es un político veterano y tendrían la ecuación del Congreso de los Diputados con la amenaza permanente de Puigdemont y de los propios republicanos. Y hay que esperar que, a ver, la política autonómica al final luego es más pragmática que la convulsión nacional que tenemos en Madrid. El Partido Socialista en Cataluña llegó a aprobar 2 presupuestos de Esquerra sin demasiada guerra, ¿no? La salida de Junts del gobierno era en clave electoral, igual que Aragonés adelantó las elecciones a ver si pillaba a Junts descolocado, era en clave electoral. Luego la gestión suele ser más tranquila, pero ella está dando una clave que tiene que ver con que no va a romper con Esquerra Republicana y con Junts, no va a ir a una política de confrontación y de choque directo, porque el PSC entiende que no es lo que le ha dado la mayoría, que esa mayoría, el mejor resultado histórico del PSC, con el que va a gobernar con una diferencia importante, incluso respecto de Montilla, es un resultado de haber intentado llegar a pactos y haber tenido una política de entendimiento que le ha premiado la sociedad catalana. Ya tuvo 42 la próxima el PSC, fecha...
El PSC tuvo 42. Pero gobernó con menos distancia, con menos distancia, o sea, bueno, tenía menos distancia para la investidura y la formación de gobierno. Sí, pero ganó Convergencia esas elecciones. Sí. Rápidamente, yo creo que es una señal también tiene que formar mesa en el Parlamento, que es importantísimo. Encarna ponía el ejemplo de Forcadell cuando dejó hacer y aprobó las leyes de desconexión. Quien tenga la mesa del Parlamento dentro de 3 semanas, de aquí a las elecciones europeas, va a marcar también cómo funciona el Parlamento catalán y, por tanto, el gobierno de la Generalitat. Y ahí sí que vamos a ver seguramente una mesa con Junts, probablemente con Esquerra, pero incluso con el Partido Popular, porque ella está diciendo que está abierto a esa representación. A ver, sería una buena noticia porque hasta ahora había una mesa en el Parlamento con mayoría independentista de 5-7 y eso también ha sido histórico. Pepe ha estado ya 2 veces. Esa es una exigencia que están poniendo los empresarios, que han sido siempre tan poderosos y tan decisivos en la época de Pujol y que ahora están desaparecidos en combate, que el Partido Popular esté ahí. Ahora, que tengo mis dudas de levantando un muro para dividir los limpios, honestos, listos y los chicos de Cambridge y grandes atletas dividiéndose con la fachosfera tengan tal. Por cierto, un corolario, claro, que es ya jueves. Hay muchas bromas porque sabéis que el abuelo y el padre de Pere Aragonés fueron fundadores de Alianza Popular en Cataluña. Entonces ahora que lo han echado, lo han tirado por tal cual, dicen, bueno, ahora será uno de los candidatos del PP allí en alguna demarcación de... Esas cosas pasan en las mejores familias, Graciano. No, pero quiero decir que es curioso porque hace 2 días... Hace un mes decía, señor Pere Aragonés, señor presidente... Dramatismo sin ira y con estudio, decían los latinos. Pues eso, sin ira y con datos, con argumentos, que se explique las preguntas, las dudas. Totalmente. No digo que totalmente, la comparecencia es más que necesaria y además es la Cámara donde tiene que dar explicaciones, en el Congreso, y tiene que dar explicaciones. Es verdad que va a ser larguísimo, porque es que encima igual va al Consejo de Ministros el reconocimiento de Palestina, pero lo mollar es las explicaciones sobre lo de Begoña Gómez y separar el grano de la paja. Fíjate, yo más que gaste tiempo en hablar de pseudomedios o noticias falsas, y ya sabemos todos que hubo noticias falsas, si las conocemos, no voy a perder ni yo tiempo ahora en las informaciones que se publicaron que no fueron correctas. No, el presidente tiene que explicar cuáles fueron los motivos por los que dice que se desinformó sobre Begoña Gómez. Entonces explique en qué ha consistido la cátedra, con quién se ha relacionado, cuáles son los criterios para que Begoña Gómez, como codirectora del máster, se reúna con empresas, qué dinero ha entrado en el Instituto Empresa a través de la gestión de Begoña Gómez. Es que hay muchas cosas que tiene que esclarecer, pero claro, veníamos de hace un mes que el totum revolutum y la crispación era tal que incluso parecía que Begoña Gómez estaba implicada en el caso Koldo, que había gente que lo pensaba. Luego ya hemos conocido las resoluciones del juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que ha dicho, no, si este señor de Globalia aquí no pinta nada, y Begoña Gómez aquí tampoco pinta nada. Esto tiene que ver con Koldo García, asesor del exministro de Fomento y otro entorno empresarial, y se están investigando comisiones ilegales y a ver dónde acaba eso, porque siguen investigando, pero trazó una línea. Luego el Juzgado de Madrid ya sabemos que sí ha abierto diligencias. Todo esto sí tiene que aclararlo Pedro Sánchez, y el sitio donde lo tiene que hacer es el Congreso de los Diputados. Y de paso una rueda de prensa también, no estaría mal, para que pudiéramos preguntar alguna vez. Efectivamente, también, Laura, que se echan de menos cada vez más por todas las formaciones, pero el presidente en el número 1. Vamos a ver, como una primera providencia, dicen, bueno, es que es la primera vez que a una esposa de un primer ministro, de un jefe de gobierno, se la pasa. Muy claro, porque las anteriores que ha habido, Amparo Illana, Pilar Calvo Sotelo, Carmen Romero, Ana Botella, hasta que dejó la Moncloa, Sonsoles Espinosa, Elvira Fernández Balboa, esas primeras segundas damas que ha habido en Moncloa, es más, algunas tenían gran carrera profesional y las dejaron. Es la primera vez que ocurre que una mujer, una esposa, que es una compañera, como se quiera, de un presidente del gobierno, tiene una esposa, que es una compañera, como se quiera, de un presidente del gobierno, tiene una gran actividad que no tenía antes.
Punto número 1. Yo creo que eso puede ser una de las claves. Punto número 1. El hecho de que la actividad empezara justo... Y eso tiene matices. Y eso verdad. tiene matices, porque parece que esta señora estaba en su casa, que hubiera tenido todo el derecho a estar en su casa cuidando a sus hijas, pero no era así. No era tanto así, como trabajaba estar en en una su empresa. No era así, no, una pero empresa. No tampoco la actividad que todo el tan... mundo No, sabe pero la empresa no que era. dirigía un máster, efectivamente. A ver, Pilar, todo el mundo No sabemos... digo por ser precisos Sí, sí. como No, pues, periodistas. No estaba en su casa Pues tampoco. mira, No estaba en su casa. te pido que seas preciso qué empresa gestionaba antes. Dilo tú, por favor, porque Yo no recuerdo el nombre de la empresa, no quiero pero- decirlo yo. pero yo recuerdo una entrevista. ¿Cuál era el sector recuerdo una de entrevista. actividad Marketing. a la que se dedicaba? Se dedicaba al marketing y recuerdo Al una marketing. entrevista con Susana Griso cuando Pedro Sánchez era un secretario general recién llegado, que estaban hablando de cómo le acababan de ascender a la dirección de una empresa de marketing que seguramente no estaba en el IBEX, pero que no venía de estar en su casa, vamos. No, Y que ha decidido no dejar su casa no ha estado profesión. nunca. No sé si era una empresa. Entonces, marketing es todo, no sé a qué se refiere. Lo que sí que hacía es que llevaba llevaba el negocio de su padre. Que no me da la gana decir qué negocio es porque lo sabe todo el mundo. Por eso te decía si lo puedes decir tú. Pero si no quieres decirlo... Pues no. entonces seamos precisos, no. No la empresa relevante. en la que dirigía de marketing, que no recuerdo el nombre, no eran los negocios de su padre, venga, Graciano. No eran los negocios de su acuerdo, padre. Vale, bien. Aquí tenemos dos cosas. Que eran de saunas, si se puede decir perfectamente. Yo que soy el más veterano de los que hay aquí, que me he dedicado, sobre todo en agencias, muchos años a hacer información pura, quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Y soy partidario firmemente de que si alguien ha publicado una información, juzgado, pena, inhabilitación, etcétera, etcétera. También inhabilitación profesional. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Que desde que se pone estupendo el presidente en relación con su mujer, nadie ha publicado nada. Y conozco muy bien por dentro los dos medios. Nadie. ¿No os ha sorprendido? Ha habido un silencio, digamos, espectacular. Pero, Bueno, quizá no haya novedades. pero que publicar. incluso ha habido dos periodistas fácilmente reconocibles que han sido llamados por el juez. Todavía no han ido. ¿Sabéis algo de lo que han dicho? Vale. Recibir dinero, una cosa es, decía Pilar, con mucha razón, porque es una mujer muy inteligente, dice, bueno, a ver el dinero que ha recibido del Instituto de Empresa. No hace falta dinero. Por ejemplo, ¿puede el presidente decirnos por fin esos magníficos edificios que antes fueron de Iberia en la calle Velázquez, por qué pasaron con nocturnidad y alevosía a ser sedes del Instituto de Empresa? Por ejemplo. Yo estoy seguro que sus asesores lo dirán. Es decir, le dirán, mete esto aquí, porque el Instituto de Empresa es una de las claves. Y sí, la compañía aérea, que no voy a mencionar, pagó parte de la cátedra. Pero todo esto es muy sencillo, si no sé por qué se rasgan las vestiduras. Si es mentira, ¿por qué has tardado tanto y has dejado que el detritus, ahí vamos a te cuele? Es muy sencillo. Y si es mentira, A ver, muerta el periodista. Graciano. Es que Lo encarna. Es que muchas cosas. Es un delito, como la copa de un pino. ¿Habéis leído la parte de abajo del cartel? Es que yo creo que es aún peor. Sí. Porque dice el 70 y no sé cuántos % de las agresiones se producen en el entorno familiar. Y es como decir, que el mensaje es para los padres. O cómo va, en plan de, oye, si tu hijo te dice que no tengas sexo con... ¿Perdón? Es que es tremendo. Es tremendo. O sea, No hay por dónde cogerlo. es una cosa cuando enloquecida, la verdad. Efectivamente. Pero, ¿cómo ha podido pasar el proceso de creación de un cartel? Por eso tienen que ir retirando a gente de que haya Estoy estado en ese completamente de proceso. acuerdo. Es que no tiene un pase y no tiene siquiera explicación. Porque cualquiera que lo hubiera visto, si ya no tienes que ser el encargado del proyecto o la encargada, cualquiera que hubiera visto eso, es que cuántos segundos nos costó a cualquiera de nosotros, según vimos el cartel, escandalizarnos. Es estremecedor. Solo ver la foto de un niño y vincular el consentimiento con la agresión sexual no tiene un pase, no hay que ir ni siquiera a la letra pequeña, que también es tremenda. Y las responsabilidades tienen que llegar, tienen que ser inmediatas. Está claramente comprobado y si las agencias de publicidad tienen un código ético, a esa agencia que se lo hagan mirar. Está comprobadísimo que el problema de la violencia que sufren los niños, de los abusos sexuales, es que no dicen no.
Claro, que dicen no, porque no saben ni lo que es, produce. probablemente lo que les está pasando. No saben qué es, si son muy chiquitines, ¿cómo van a y si decir? son adolescentes o preadolescentes, tienen diga la lo que diga. prevalencia. Pero es que aunque digan sí, también es agresión. Bueno, por supuesto. ¿Qué edad tiene ese niño ahí? ¿Qué edad? Pues 9, 10, 8, 9 años. Muy pequeñito. Es que es no haber comprendido nada. Muy pequeñito. Es que la cifra que dan del 70 y pico % se producen las agresiones en el entorno familiar, claro, es donde los niños sufren abusos sexuales. Claro, pero ¿quién ha vinculado? Pero es que no dicen ni que no ni que sí. La mayoría de las veces no saben ni lo que les está pasando. Evidentemente. O sea, es tan grave como eso, ¿no? Pero es que es brutal Terrible. el caso.